Hola, soy el señor Lobo, aquel que resuelve problemas. En esta ocasión traigo un problema clásico de mecánica de fluidos, que es el de analizar el comportamiento de un vehículo impulsado por agua. Entonces el objetivo es encontrar la posición, la velocidad, la aceleración y la masa acumulada de un vehículo de estas características. ¿Cómo es este vehículo? Es un vehículo que tiene acoplado un deflector en su parte superior. Este vehículo se encuentra inicialmente quieto y tiene originalmente una masa de m sub 0, de agua acumulada y de m, de la masa propia del vehículo. ¿Cómo se va a impulsar? Bueno, vamos a tener un chorro de agua que se encuentra estático. Dicho chorro impulsa en el deflector, es desviado hacia el interior de este y esto justamente genera su movimiento. Bien, ahora comenzamos a aplicar los principios básicos de conservación de materia y conservación de energía para el problema propuesto. Entonces, comenzamos por la conservación de la materia. Tenemos aquí la fórmula integral descrita hace un momento y vamos a aplicar nuestro volumen de control. Entonces, como estamos asumiendo de que el flujo es incompresible, la densidad del flujo permanece constante y variable en el tiempo. Por lo tanto, puede ser despejada de la integral, usando la propiedad de linealidad. Entonces, la constante sale de cada una de las integrales. Ahora, en la integral de diferencial de volumen, nos quedaría únicamente volumen total, multiplicado por la densidad. Y recordemos que densidad por volumen es lo que se conoce como masa. Entonces, este término de la ecuación representa la cantidad de masa que está acumulándose en el interior del tanque respecto del tiempo, ¿sí? La tasa a la cual se acumula esa masa. Ahora, la integral de superficie la he separado. La he colocado como una sumatoria. Una sumatoria de productos puntos de la velocidad por el área vista como un vector. Ese vector área siempre apunta hacia afuera del volumen de control y su módulo es el mismo valor que tiene el área de dicha superficie. Ahora, si nos damos cuenta, respecto a mi volumen de control únicamente tengo una entrada. Entonces no tiene caso hablar de sumatoria, simplemente hay que hacer la evaluación de ese producto a la entrada. ¿Por qué desaparece la integral? Porque estoy usando otra de las hipótesis asumidas desde el inicio, que el flujo es uniforme. Y recordemos que la uniformidad implica de que las características y propiedades del flujo no varían en posición. Entonces, y otra vez utilizando la propiedad de la linealidad, una constante puede salir de la integral, quedándonos únicamente integral del diferencial de área, que finalmente es el área. Muy bien. Entonces hay que colocar ahora la velocidad como un vector. Recordemos que esa velocidad es la velocidad del chorro respecto al móvil, que no es igual a la velocidad del chorro respecto a un observador estacionario, que mira al móvil desde la parte exterior. Ahora, ¿cómo determinar esa velocidad relativa? Pues hay que usar los principios aprendidos en dinámica acerca de la relatividad de Galileo. La velocidad absoluta del chorro respecto al piso es igual a la velocidad del chorro respecto del móvil más la velocidad del móvil. Es la clásica fórmula de movimiento relativo aplicada a la velocidad. Entonces la velocidad del chorro sube
respecto a la referencia absoluta, al suelo. La velocidad del chorro respecto al móvil es lo que yo quiero encontrar, más la velocidad del móvil, que es una variable de tiempo. Lo estamos colocando U. Entonces, despejando la velocidad del chorro respecto del móvil, obtenemos que eso es la diferencia de la velocidad absoluta del chorro menos la velocidad absoluta del móvil. Y estableciendo un sistema de referencia convencional, Y hacia arriba, X hacia la derecha, tendríamos que el vector dirección unitario sería el vector Y. Y eso es finalmente la velocidad que entra en esta parte de la fórmula. Y el área en este punto sería un vector que está señalando hacia el exterior. Por lo tanto, sería un vector que está apuntando hacia el lado izquierdo. Por lo tanto, tendría una dirección negativa de Y. Y aplicamos el producto punto. Recordamos siempre que el producto punto, producto interno, producto escalar es simplemente el producto normal de los escalares en I, en J y en K y haciendo la sumatoria final de ellos. Muy bien. Entonces llego a esta expresión finalmente. ¿Falta algo aquí? Pues sí, falta la densidad. Muy bien. Entonces, haciendo un simple despeje, tendría que la derivada de la masa respecto del tiempo, la masa acumulada, es igual al producto de la densidad del flujo por la velocidad relativa, que es la velocidad del chorro menos la velocidad del móvil multiplicada por el área. ¿El área de quién? Pues el área del chorro. Estamos suponiendo que es igual al área de la tobera desde la cual está siendo impulsado dicho chorro. Muy bien. Esta fórmula la reservamos, porque es la primera ecuación diferencial de nuestro sistema. Bien, ahora hay que analizar la cantidad de movimiento lineal acumulada en el vehículo. Entonces utilizamos el principio de conservación de cantidad de movimiento lineal, plasmado en una fórmula integral. Entonces, no existen fuerzas externas. Estamos considerando que las fuerzas externas a mi móvil van a ser despreciables. Obviamente en un caso real siempre hay que considerar fuerzas como la fuerza de fricción. En este caso no. Ahora, todo este término de acá, como expliqué hace un momento, representa las fuerzas inerciales. En este caso la fuerza inercial no desaparece, sino que se mantiene. Pero como es un cuerpo que solamente se encuentra en movimiento traslacional y no rotacional, todas las variables rotacionales desaparecen, como aceleración angular alfa y velocidad angular, quedándonos únicamente la aceleración traslacional. Recordemos que esa aceleración representa la aceleración de todo el móvil en un instante del tiempo. Ahora, ese término representa la variación de la cantidad de movimiento lineal interior en el volumen de control, que depende básicamente de la velocidad que tienen las moléculas del agua en el interior de este volumen. Pero recordemos que una de las suposiciones iniciales que hicimos fue que la velocidad de acumulación es pequeña comparada con la velocidad del chorro y la velocidad que tiene el móvil. Esa velocidad de acumulación representa justamente la velocidad en la cual asciende el nivel del agua interior. Si suponemos que es una velocidad muy pequeña, debido a que el móvil es lo bastante grande para suponer eso, esta variación de cantidad de movimiento lineal acumulada sería cercana al cero. Obviamente dicha aproximación no podría hacerse para móviles de dimensiones pequeñas. Ese análisis lo vamos a dejar para después. Y lo vamos a hacer, no se preocupe. Ahora, este término de acá no desaparece, porque esto justamente representa la cantidad de movimiento lineal que está fluyendo hacia el interior del volumen de control, porque está saliendo. En este caso está fluyendo hacia el interior, porque si entra materia, esa materia entra con cierta velocidad, por lo tanto entra con cantidad de movimiento. Y por las mismas consideraciones de incompresibilidad y de uniformidad que utilizamos para la conservación de la masa, es que podemos despejar la densidad del interior y desaparecer la integral. ¿Sí? Consideraciones de
incompresibilidad y de uniformidad. Es que esta fórmula integral se reduce a esta forma de sumatoria. Muy bien, y del mismo modo que con la masa, tenemos que considerar la velocidad del chorro respecto del móvil. Esta velocidad del chorro respecto del móvil fue calculada hace un momento como v menos u. ¿Sí? Velocidad del chorro menos velocidad del chorro absoluta menos la velocidad del móvil absoluta. Muy bien. Solamente estamos comparando las cantidades escalares porque tenemos de que las cantidades izquierda y derecha están en la dirección de i. Y llegamos finalmente a este planteamiento. v menos u por v menos u al cuadrado por el área del chorro, con signo negativo. Aquí faltaría adicionalmente un signo negativo. Masa por aceleración. Recordemos que esto de acá es justamente densidad por volumen total, que es justamente la masa total de todito el volumen de control. Esa masa total incluye tanto la masa del agua como la masa propia del vehículo. Simplemente lo he colocado como m. Muy bien. Entonces los signos negativos se van y recordemos que esa aceleración es la aceleración del vehículo. Y si recordamos la forma matemática de la aceleración, se define como la primera derivada de la velocidad instantánea respecto del tiempo. La velocidad instantánea u en este caso. Y tenemos nuestra segunda ecuación diferencial, que resulta que es una ecuación diferencial de primer grado, de primera derivada, pero que no es lineal, ¿no? Tenemos ahí un término cuadrático. Muy bien, entonces hay que resolver nuestro sistema de ecuaciones en el siguiente paso. Bien, y continuando con el análisis, solo quedaba por resolver ese grupo de ecuaciones diferenciales. Entonces, una manera de resolver este sistema de ecuaciones diferenciales es eliminando el tiempo del sistema de ecuaciones. Para ello dividimos ambas ecuaciones. Esta es la ecuación que salió de la conservación de la cantidad de movimiento y esta es la ecuación que salió de la conservación de la materia en el volumen de control. Hacemos el cociente de ambas ecuaciones. Entonces, diferencial de t con diferencial de t se elimina, densidad por área se elimina, v menos u con el cuadrado se elimina y llegamos finalmente a esta expresión, que es una ecuación diferencial que solamente depende de la masa y la velocidad instantánea. Esa ecuación diferencial es una ecuación diferencial ordinaria separable, por lo tanto puede ser encontrada su solución analíticamente de una forma muy sencilla. Separamos la variable m y la variable u y simplemente realizamos el proceso de integración. Recordando que cuando la velocidad inicial es 0, parte del reposo, la masa que contiene el carro es únicamente la masa propia del carro, porque está originalmente vacío, no tiene masa de agua acumulada. Muy bien, hacemos la integración y acomodamos un poco la expresión final. Obviamente, como en ambos lados tengo el logaritmo se puede ir colocando ese menos interior, ¿no? Y llegamos finalmente a una expresión que contiene a la masa y a la velocidad instantánea. Esa relación nos va a servir bastante. ¿Por qué? Esto me permite reemplazar la masa que tengo en la primera ecuación por una función de la velocidad. De esa manera eliminaría a la masa de la primera ecuación y me quedaría únicamente una ecuación diferencial de dos variables, velocidad y tiempo. ¿Sí? Solamente he hecho eso. He reemplazado la masa por el valor que he encontrado. Y ahora nuevamente tengo una ecuación diferencial separable. En este caso las variables son velocidad instantánea u y tiempo t. Entonces hago la separación de variables y recuerdo que en el instante 0 la velocidad es 0 porque parte del reposo. Nuevamente hago el proceso de integración, evalúo los límites y obtengo finalmente una expresión que solo tiene a la velocidad y al tiempo. Y finalmente hay que arreglarlo un poco, ¿no? Hacer un poco de arquitectura de la ecuación para que se tenga una ecuación de forma presentable. Tenemos finalmente que la velocidad del tiempo depende de forma inversa del tiempo. Restaría ahora por encontrar la masa en función del tiempo.
Muy bien. Continuando con el análisis, ahora vamos a encontrar la masa como función del tiempo, para lo cual recurrimos a la expresión encontrada anteriormente, que es una relación entre la masa y la velocidad instantánea. Simplemente hay que reemplazar el valor de velocidad instantánea como función del tiempo, de la ecuación que encontramos anteriormente. Hacemos un poco de álgebra. La velocidad v se elimina con este término de acá, menos por menos es más. V por la raíz, me queda v por la raíz, m por v, y se eliminan algunos términos, ¿no? Velocidad de arriba, velocidad de abajo se elimina. Y simplemente aplico medios extremos en esta parte. Solamente estoy aplicando álgebra, nada nuevo, y arreglo un poco la expresión, dándome este resultado. La masa con función del tiempo es la raíz cuadrada de la masa inicial del carro por la masa del carro más 2 veces la densidad del fluido por el área del chorro, por la velocidad del chorro y por el tiempo. Muy bien. También podría encontrar la aceleración de una manera muy sencilla. Recordemos que la aceleración es la primera derivada de la velocidad instantánea respecto del tiempo. Y como ya tengo la función velocidad en función del tiempo, simplemente la puedo derivar para encontrar la aceleración. Dándome esta expresión de acá. La aceleración con función del tiempo depende igual de la densidad, la aceleración, la velocidad, la masa del vehículo. Si nos damos cuenta, la expresión para la aceleración es similar a la expresión para la velocidad. Ahora voy a analizar y voy a llegar a dos resultados muy interesantes. ¿Qué pasa con la velocidad de este carro cuando el tiempo tiende al infinito? Cuando ha pasado mucho tiempo. Entonces evalúo el límite. Límite de la velocidad cuando el tiempo tiende al infinito. He marcado aquí el tiempo en la fórmula de la velocidad. Si nos damos cuenta, está en la parte inferior de la fracción, lo que implica que si aplico el límite, este valor de acá va a tender al infinito. Y sabemos que cuando tengo una constante sobre un número muy grande que tiende al infinito, ese resultado en su conjunto tiende al cero. Lo que implica que todo este valor de acá se volvería cero. Entonces, multiplicado por 1 menos ese valor sería 1, por v sería 1. ¿Eso qué nos está diciendo? Que se alcanza un estado estacionario cuando ha pasado mucho tiempo. Si pasa el suficiente tiempo, la velocidad u va a tender a igualar a la velocidad del chorro, lo que es lógico. Si pasa mucho tiempo, es imposible que la velocidad del carro supere a la velocidad del chorro. A lo mucho podría igualarla en un tiempo infinito. Ahora encuentro la masa. ¿Cómo cambia la masa en el tiempo? Si yo le aplicara límite a la función masa, encontraría que ese límite tendría al infinito. Lo que es lógico, entre más tiempo pase, más agua se acumula en el interior del tanque, sin una cota superior, tendría ese infinito. Pero voy a ver qué es lo que sucede con la variación de la masa en el tiempo. Derivo la masa como función del tiempo y evalúo su límite cuando el tiempo tiende al infinito. Al hacer eso, encuentro que la derivada de la masa respecto al tiempo cuando el tiempo tiende al infinito es igual a 0, lo que implica que cuando ha pasado mucho tiempo la masa aumenta de forma muy pequeña. No experimenta gran variación. Aumenta de forma muy pequeña. Muy bien. Ahora, faltaría hacer un análisis más. Quiero saber qué pasa con el carro cuando las dimensiones del carro son pequeñas comparadas con las dimensiones del chorro, por ejemplo. Quiero considerar en ese cálculo qué pasa cuando la velocidad de acumulación en el interior del tanque es considerable, ¿no? ¿Pasará lo mismo? ¿Algo cambia? ¿Cómo lo analizo? Probablemente vamos a tener que emplear métodos numéricos. Bueno, eso es para el siguiente video.